siempre, el verdadero placer, como le digo yo, de estar en comunicación con el señor Miguel Ponce. ¿Qué tal, Ale? Muy buenas noches y francamente el placer es mío, ¿no? Como siempre. No, el gusto es mío. Miguel, Sí. te quiero preguntar lo mismo con lo cual comencé la consigna del día de la fecha. Para vos, ¿cuál ha sido la noticia de la semana a nivel económico? Bueno, yo diría que la noticia de la semana, y a lo mejor si somos generosos y no nos equivocamos, no solo la de la semana, algunos dicen la del mes y algunos dicen la noticia más importante desde que se inició el gobierno después del 10 de diciembre, son las cifras de pobreza que hemos conocido esta semana, ¿no es cierto? Después de tanto tiempo el INDEC nos tenía comprometido este número, bueno, finalmente el famoso 32.2%, ¿no es cierto?, que nos indica que 1 de cada 3 argentinos es pobre, y además los 1.7 millones de indigentes son sin duda el número, pero paradójicamente a mí me pegó muchísimo más el número dado a conocer el día siguiente, que es el que nos dice que los menores de 14 años en Argentina hay un 48% de los mismos que viven en hogares carenciados. Y esto es, ¿por qué digo que es? No solo por el que 48 es más que 32, sino porque estamos hablando del futuro. Acá todos sabemos que los niños que en edad temprana no reciben, ¿no es cierto?, la alimentación, la incentivación, la educación adecuada, a futuro son imposibles de que se incorporen, no solo como ciudadanos, sino que se incorporen al mercado laboral, particularmente al nuevo tipo de mercado laboral que se viene, ¿no es cierto?, que por supuesto exige cada vez más capacitación y cada vez estar en mejor situación para poder, diríamos, competir en un mundo que se hace cada vez más difícil. Entonces, este tema es, sin discusión, lo más impactante a lo que nos podemos referir hoy. Miguel, sin lugar a dudas, esto no proviene de este gobierno, sino que proviene de muchos otros gobiernos anteriores. Así es. Vamos a hablar del gobierno anterior, que sin lugar a dudas, al mentir en la inflación, esto iba de la mano en la mentira del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ahora creo que si colocamos en la balanza, hay algo positivo del gobierno actual, que es el sinceramiento. Me parece fundamental el sinceramiento. Pero por el otro lado de la balanza, me gustaría preguntarte, ¿qué medidas se tomaron a raíz de esto, a raíz de lo que hablamos en relación a la pobreza? Bueno, un primer asunto en relación a la pobreza, primero conocerla, visibilizarla y decir explícitamente que la mayor estigmatización es haber ocultado a los pobres, ¿no es cierto?, trayendo a colación aquella famosa frase, ¿no es cierto?, de que se estigmatizaba a la pobreza si se hablaba de ella. Creo que a partir de ahora hay que replantear algunas consignas de campaña. Digo, estamos hablando de pobreza cero y yo creo que de lo que hay que hablar es de hambre cero. En un país que tiene la capacidad de producir para más de 300 millones de habitantes, o sea, casi 10 veces más los habitantes de nuestro país, aquí el hambre es un crimen. Y por lo tanto, tenemos que plantearnos una posibilidad de terminar de manera inmediata con el hambre. Vos me decís, esto ya se intentó hacer en algún momento, una suerte de lo que fue el Plan Alimentario Nacional cuando salíamos de la dictadura, ¿te acordás? En el primer gobierno democrático. Acá no importa el nombre que le pongan, pero evidentemente tiene que haber un programa nacional que garantice que el hambre se acaba. Y esto es posible de lograr porque inclusive en términos de PBI, de porcentaje de PBI, representa una parte ínfima si la comparamos con los subsidios que
se han estado otorgando, ¿no es cierto?, a las comunicaciones, al transporte, a la luz, a la electricidad, al gas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la necesidad de elaborar un programa que garantice, ¿no es cierto?, la alimentación, particularmente a este 48% de hogares donde hay chicos menores de 14 años, es imprescindible. Y esto vuelve a traer a primer plano, y ahora sí, y ahora parece que es porque además lo pidió el Papa, aquello que nosotros venimos reclamando en tu programa, Alejandra, vos me lo has escuchado decir, la necesidad de un acuerdo político, económico y social que nos ayude a comenzar a contrabalancear la balanza social que hasta este momento ha recaído sobre los más desposeídos. Y entonces es imprescindible que esto sea puesto en marcha, aparentemente de acuerdo a lo anunciado en las reuniones con esta CGT unificada, ¿no es cierto?, el tripartito que dirige en las reuniones con el gobierno. Esto empezaría a tomar forma y las primeras medidas inclusive están destinadas a garantizar un bono a fin de año, que por supuesto permita llegar de una manera un poco más holgada a los sectores que tienen esta problemática, pero además a reconocer que el impuesto a las ganancias no tiene que afectar el futuro aguinaldo, y además comenzar a darnos cuenta de que hoy los trabajadores formalizados, los que se encuentran representados en las gremiales sindicales, solamente representan el 40%. Después tenemos un 30% de precarizados que por supuesto no están dentro de las CGTs o de la CTA, y hay un 20% restante de los desocupados. La idea es poder rescatar una iniciativa que había tenido, mirá vos lo que son las paradojas de la vida, el padre del actual ministro de Trabajo. Jorge Triaca había dicho en su momento, cuando empezaron a perder obreros de la industria del plástico, que había que intentar retenerlos dentro de los sindicatos, por lo menos brindándole obra social. Bueno, aparentemente estos movimientos que ahora representan precisamente a los precarizados y a los desocupados podrían llegar a tener acceso a una obra social o al sistema de salud a partir, lógicamente, de un aporte presupuestario nacional. Estos son las medidas más urgentes que tenemos que empezar hasta que objetivamente vayamos a lo único que soluciona esta situación de pobreza, que es la creación de empleo. Si no ponemos el acento en la creación de empleo y solo nos quedamos en la AUH, o sea, en extender la asistencia universal, ¿no es cierto?, o en mandar los subsidios, que por supuesto hay que darlo porque la gente tiene que comer hoy, no se puede esperar a que cobren sus sueldos cuando los empleos nuevos estén creados. Pero lógicamente la única solución de fondo es la generación genuina de empleo. Y por eso es tan importante que no se demore más la reglamentación de la ley PYME, que es la creadora del 75% de los empleos y que lleva más de un mes de sancionada, y sin embargo todavía se han demorado en la reglamentación. Eso es imperdonable y yo acuso de mala praxis por no haberse puesto en marcha esto. Miguel, ¿sabes qué siento? Que se estuvo con el ojo colocado mucho en las inversiones externas, mucho en lo que es macroeconomía, y se perdió el sentido en la microeconomía. Se perdió el sentido en lo que ahora tenemos que encontrarlo porque no había sentido, y es ultra necesario más ante este índice. Yo creo que ha sido un cimbronazo muy grande para el gobierno, porque no corresponde a este gobierno, corresponde a todos los gobiernos anteriores, pero hay que hacerse cargo. Absolutamente, hacerse cargo y asumir que la clase política que ha dirigido este país, tenemos todos somos parte de ello, de una u otra manera, han fracasado. Hemos fracasado en el elemento principal, que es precisamente evitar haber llegado a una situación como esta, que objetivamente es inédita. De profunda tristeza, teniendo el país
que tenemos. Tristeza y angustia. Angustia. Alejandra, sí. Tristeza y angustia. Sí. Yo creo que nadie puede dormir tranquilo hasta no ver en marcha soluciones que digan, señores, esto empezó a achicarse estos números, empezamos a solucionar realmente esta situación y estamos tomando medidas de fondo para que dejen de aprovecharse los que se han aprovechado de la creación de estos bolsones de pobreza. ¿Sabes? Así es. Y además que ataquemos lo que se está denominando esta pobreza estructural, sí. que no pasa simplemente por garantizarle la comida a la gente, que tiene que ver con las cloacas, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con que pueda entrar una ambulancia, que tiene que ver con el agua corriente y con los efluentes fluviales en cada uno de los barrios que deben ser lógicamente habitables con criterio humano. Yo creo que algún elemento por el cual el Papa no ha venido es porque seguramente, vos fíjate, nos enteramos 24 horas después de conocer estos números que el Papa no va a venir. Sí. Yo creo que objetivamente tiene que ver con el cimbronazo que también él debe haber sentido cuando tomó conciencia de la dimensión de una crisis que sin duda él ya la venía conociendo a través de los curas villeros, ¿no es cierto?, que trabajan en la mayoría de las villas argentinas. Sí, por un lado, con respecto al Papa también se habla de que no quiere introducirse en la carrera política porque el año que viene es de elecciones, pero me parece que esto ha sido un antes y un después, más allá de la carrera política del 2017. Coincido totalmente ¿Sabes contigo. Lo que me preocupa en cierto modo, Miguel, y te dejo esta pregunta cortita porque viene el rotativo del aire, te voy a pedir que me esperes y después continuamos. Por supuesto que sí. Preguntarte solamente, porque mi temor es que estas medidas se estén tomando no por el sinceramiento que ocurrió en relación a la pobreza, sino por temor al paro de la CGT. Yo tengo la sensación, y aquí sí va a requerir que esperemos después del rotativo, porque hay que hacer el análisis de qué representa la CGT hoy y cuáles son las aspiraciones y qué representan los movimientos de trabajadores precarizados o los representantes de los desocupados. ¿Dónde están puestos los intereses? Yo creo que paro no va a haber. Perfecto. Pero lo charlamos inmediatamente después del rotativo. Muy bien, como sabe. Así que ahora llega Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, ex subsecretario de Industria y Comercio y ex gerente Cámara de Importadores. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. AM 630 de Tucumán. Estamos donde tenemos que estar. Radio Rivadavia, de tu lado. ¿Qué le digo a Alejandra Piaggi? Por Rivadavia. Fui a la orilla del río. Y sí, continuamos con esta entrevista con el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, ex subsecretario de Industria y Comercio y ex gerente Cámara de Importadores. Una entrevista que ya está teniendo cantidad de oyentes que quieren hacer preguntas y fundamentalmente decirnos su punto de vista, que eso es lo más maravilloso. Continuamos con el señor Miguel Ponce. Miguel, habíamos quedado con el tema de la CGT, pero antes, y para tener un hilo conductor, al escuchar el rotativo del aire de Radio Rivadavia, ¿cuál es la noticia que más te impresionó? ¿Cuál es la noticia que más te impactó? ¿Cuál es la noticia que querrías rescatar? A ver, me parece que paradójicamente vengo de estar afuera, al aire libre, ¿no? Por eso tal vez se note mi falta de voz o mi voz cambiada. Y me encantó la temperatura que está viendo. Me encanta cuando llega así una primavera casi veraniega, estas noches que permiten que tanta gente pueda, diríamos, estar al aire libre, comer al aire, hacer una salida, planificar, después de un invierno que ha sido duro. Digo, me coloco en optimista, ¿no? Pese a que yo vengo de estar afuera, no por estar de estas cosas de solaz, sino por haber asistido a un espectáculo deportivo, ¿no? Igualmente quiero decirte que tu voz es
absolutamente radial en este momento. Así que Muchísimas gracias. continúa así, porque se nota un poco raspada, pero te queda perfecto. Tengo que gritar más goles, entonces. Adelante, como bien. No me Bueno, digas que venís del partido de River. Sí, del Monumental, todavía estoy con la camiseta puesta. Ah, Miguel, bueno, somos los dos riverplatenses. Llegamos justo y a casa se puede salir. Justo. Así que está. Bueno, Miguel, ahora avanzamos. Sí, habíamos empezado a analizar porque esto es nuevo y mucha gente no lo tiene en cuenta. Sí. Por un lado habíamos dicho la representatividad de la CGT y del resto de las gremiales de trabajadores, que está vinculado a un 40% de aquellos trabajadores que están formalizados. Y vos fíjate cuáles son los pedidos. Los pedidos de estas gremiales centrales básicamente pasan por el tema del impuesto a la ganancia, por un tema impositivo. ¿Cuál es la diferencia con los desocupados, con estos movimientos como el Barrios de Pie o el movimiento Evita, ¿no es cierto?, o el de Alderete o el movimiento de las empresas del campo de la economía social, como le llaman ahora, de la economía popular? Allí, en cambio, la preocupación es la creación de empleo y la cobertura social de los que ellos representan y no la tienen. Entonces, fíjate la diferencia que hay, y por eso poner en una misma mesa y mancomunar estos intereses objetivamente hace de que puedan juntarse dos situaciones. Por un lado, las representaciones formales de los trabajadores, ampliando su llegada a los que no están formalizados, y por otro lado, la gran capacidad de movilización que tienen estos otros movimientos que no pasan precisamente por la formalización del empleo. Al sumarse estas dos situaciones, obviamente se dieron movilizaciones como las del 29 de abril, donde había casi 300.000 personas en la calle. Perfecto. Entonces, muy bien vos decís que hay un temor al paro. Yo creo que es muy posible que esta prórroga que ha habido, las concesiones que lógicamente ya se han adelantado por parte del bono, más la devolución que ha habido a las obras sociales, ¿no es cierto?, de temas que venían retenidos del tiempo anterior, hacen que, sumado a estas medidas y a esta voluntad de un acuerdo político, económico, social, es muy posible que finalmente el paro no sea necesario, por más que lógicamente va a haber presiones, particularmente de los grupos de izquierda, ¿no es cierto?, institucionalizados, que tienen algunas de las internas dentro de los sindicatos grandes, controlándolas en estos momentos por elecciones, ¿no es cierto?, que ha habido de renovación en esas comisiones internas, y que seguramente están presionando por el tema del paro. Creo yo, hoy me parece que esta demanda, en términos de representatividad, no en términos de ruido, significa un tema que puede llegar a ser neutralizado. Clarísimo tu punto de vista. Empezamos con la noticia de la semana. Ahora voy a redondear y después viene otra parte, porque te tengo otra parte preparada. Ahora te voy a preguntar la noticia que para vos no fue y te hubiera gustado escuchar o leer. Me hubiera gustado escuchar, desde lo que tiene que ver con mi trabajo y con lo que están esperando las pymes, que hubiera habido, te diría, dos noticias. Una, que se hubiera puesto ya en marcha y nos hubieran anunciado con bombos y platillos la agenda de la competitividad. Bien. Eso me hubiera gustado. El segundo elemento que me hubiera gustado es que cuando nos conocimos las cifras de comercio exterior, de este superávit que ha habido, que implicó un aumento de exportaciones, esas exportaciones no hubieran sido primarizadas. Vamos hacia una creciente primarización, o sea, exportación sin valor agregado, en detrimento de los que se denominan las MOI, las manufacturas de origen industrial, que son las que nosotros tenemos que ir incentivando para que nuestras pymes cada vez agreguen más valor, porque eso implica más generación de empleo. A mí lo que me gustaría en algún momento, porque nos fuimos a los polos, y yo creo que lo va a hacer antes de fin de año el gobierno, sí. Porque tuvimos durante décadas alguien que nos habló permanentemente en cadena nacional. A mí me parece bárbaro que no se vuelva a instrumentar lo mismo, pero tener una cadena nacional para saber la política económica y social que nos espera, quizás en el Bicentenario hubiera sido una fecha clave como para tenerla. Pero realmente yo por lo menos, y creo que el pueblo necesitaría escuchar a nuestro presidente de la nación en una cadena nacional por lo menos
de fin de año. Coincido. Y donde además se le diga el curso de acción, Exacto, el programa, exacto. porque estamos reemplazando un programa por metas. Yo quiero conocer el programa. Y los inversores de afuera también están esperando conocer el programa. ¿Está? También. Ahora te quiero decir algo, Miguel. Hay cantidad de oyentes. Debido a la cantidad, vamos a pasar solo 2 oyentes, así lo podemos escuchar los dos. A Adelante. ver, solo 2. Dale. Hola Alejandra, buenas noches, soy Patricia. Y sí es cierto, es el índice de pobreza que se ha dado a conocer. Bueno, esa es la pobreza extrema, pero la realidad es que los que estamos en una clase media, digamos, nos estamos empobreciendo, porque ya el dinero no nos alcanza. Es así. Bueno, me gusta mucho el programa con los doctores, con los oncólogos, ¿sí? Te mando un besito. Bueno, como argentina me siento orgullosa de escuchar una radio Rivadavia que está tocando un tema tan importante y con tanta altura. Esperemos que le estén escuchando muchos y opinen, porque esto es muy grave lo que nos está pasando y ustedes lo están encarando muy frontalmente. Acá nuestra familia está conmovida por el tema y esto que están tocando ustedes va a conmover a todo el país. Gracias mis amores, gracias Patricia, y en el segundo caso no nos dejó el nombre, pero mil gracias porque se la notó también conmovida. ¿Cómo se nota la conmoción? Y quiero decirte que son 2 mensajes y tenemos cientos de mensajes. Sí, esto habla de la fidelidad de tus seguidores y de la importancia que le dan a los temas que vos elegís, ¿no? No, y también de cómo vos te estás expresando. Y esto no es por brindarnos flores entre ambos. No, por supuesto. Porque vos también hablas de una manera que llegás a los oyentes, porque a veces hay muchos economistas y hay muchas personas que te hablan con demasiado tecnicismo. Y acá hay cosas que son al pan pan y al vino vino. Y hay cosas que en la vida es blanco o negro. Como también hay escalas de grises. Porque cuando hablamos de la grieta yo no estoy absolutamente de acuerdo. ¿Por qué? Estoy en desacuerdo porque no debe haber tanta polaridad. Pero en algunos casos sí es necesario. Algunas cosas son sí y algunas cosas son no. Y algunas veces hay que tener escalas de grises y algunas veces también ver los colores del arco iris. Por supuesto, y además poder tener la libertad intelectual de poder señalar errores del pasado, pero también errores del presente, como asimismo rescatar algunos elementos positivos del pasado y algunos elementos positivos del presente. Es que así se construye un país, porque si no, absolutamente, cada gobierno que entra destruye lo otro. No, tomemos lo positivo de lo otro y descartemos absolutamente lo negativo, descartemos corrupción, descartemos las cadenas todos los días. Y ojalá... Descartemos relatos. Correcto, y ojalá esta mesa de negociaciones, este acuerdo político, económico y social, ayude también a resolver esta problemática de la brecha que a ninguno de nosotros nos deja cómodos. No. Ahora te quiero hacer 2, 3 preguntas que son más metafóricas, Miguel, pero que tienen que ver en cierto modo con lo que estamos hablando. Si tuvieras que colocarle un género a la película económica actual, para vos, ¿estamos ante una película dramática, de suspenso, de terror, un thriller psicológico, una comedia dramática? No, yo creo que es de suspenso. ¿Por qué es de suspenso? Primero porque cómo se ha desarrollado hasta este momento no representa el deseo que nos hubiese dejado algún número un poco menos duro que los que hemos conocido. Y de suspenso, digo por qué, porque para mucha gente esto tiene final abierto y va a depender muchísimo de las medidas que se tomen en este mes, en estos 2 meses antes de fin de año, para que tengamos un poco en claro cómo va a terminar esta película. Pero además es muy saludable la pregunta que haces, porque tenemos que acostumbrarnos a ver los procesos sociales y los económicos no como una fotografía, sino como una película. Entonces, analizar qué característica tiene esa película nos ayuda a entender mejor y a evitar cualquier tipo de pereza intelectual. Miguel, para vos, hoy en día, ¿quiénes son los protagonistas de la película económica que estamos viviendo? Y por último, ¿qué título le colocarías? Como siempre, los protagonistas son los actores sociales, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, todos aquellos que cotidianamente generan la riqueza del país
y el título que le pondría es Hay una esperanza, no la defraudemos. Bien, te agradezco profundamente, Miguel, como siempre. Te digo, gusto, placer y orgullo de poder contar con personas como vos, que aparte pudieron venir de una cancha y también tienen puesta la camiseta del partido con el cual vinieron, no importa, Por supuesto. ser riverplatense como puede ser de cualquier otro partido, Absolutamente. pero estar presente también para los oyentes y estar presente para el pueblo con tus palabras, con tus conocimientos y lógicamente aquí en Radio Rivadavia AM630. Un cariño enorme y que tengas una linda noche, que sea triunfal, que siga siendo triunfal. Igualmente para vos, Ale, y siempre es un orgullo estar contigo y para mí es un honor acompañarlos en Que le digo a Alejandra Piaggi y a los amigos de Rivadavia. Chau. Gracias, un cariño enorme, Miguel, cuídate, gracias.